¿Con esto se ve algo? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya. Veamos primero lo que me interesan, que son los... veamos con los músculos que son los que más les pueden causar... ¿cómo se llama? Se me da la palabra. Dificultad. ¿Ya? Tenemos primero los músculos del hombro. Lo vamos a abrir con una H. Y acá los podemos tener o dividir tanto en compartimientos como si es que interactúan o no interactúan con el brazo. ¿Ya? Entonces, tenemos los músculos que son intrínsecos. Ahí ustedes van a tener que entender la letra. Ya, los músculos que son intrínsecos y los que son extrínsecos, ¿verdad? Ya, dentro de los intrínsecos, ¿cuáles tenemos? ¿O qué significa que sean intrínsecos? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan. Intrínseco es algo que es propio de la zona. ¿Ya? ¿Y vos estoy grabando? No, no estoy grabando. Ya, cuando la gente es muy... Ya. Los intrínsecos son los que son propios de una zona, o sea, tienen su inserción proximal y su inserción distal va a estar dentro del hombro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Cintura escapular y parte del hombro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué músculos tenemos ahí? Todo lo que es manguito rotador. ¿Ya? Se nos vamos a abreviar con una M y una F. ¿Cuáles son los músculos del manguito rotador? Que son 4. Supraespinoso, infraespinoso, ¿qué más? Subescapular y redondo. ¿Sí? Cuando usan abreviatura al final uno aprende, según yo, es como más fácil de digerir el nombre completo. ¿Ya? Y ahí se lo van a aprender. Ya, esos son los primeros, el manguito rotador. ¿Cuál más tenemos que sea intrínseco del hombro? Que esté solamente en huesos que son del hombro. Por ejemplo, muy bien, deltoides, porque el deltoide ¿dónde está? En la escápula, en la clavícula y en el húmero. ¿Ya? Es que el acrómino es parte de la escápula. ¿Ya? Entonces tenemos deltoides. ¿Qué más? ¿Pectoral? No, pectoral no, porque va a las costillas. Que sea solo del hombro. Sí, que solamente esté entre la escápula, el húmero y la clavícula. ¿Cuál? Coracobraquial. No. Si es coracobraquial también es de eso, pero lo dejamos casi siempre para más que sea del hombro como tal, lo dejamos como del brazo. ¿Ya? Teníamos el redondo menor, ¿y cuál más nos faltaría? Redondo mayor. Ya, el redondo mayor. ¿Sí? Porque el redondo mayor ¿de dónde va? De la escápula. Borde. El borde lateral, ¿cierto? De la escápula. Ya, la inferior al redondo menor. Y de ahí se va a insertar ¿dónde? ¿En cuánto velocidad del número? ¿Mayor o menor? Menor. ¿Ya? Ahí se invierten los roles. El redondo menor se inserta en el tubérculo mayor y el redondo mayor se inserta en el tubérculo. Muy bien. Entonces, acá tendríamos musculatura que es intrínseca del hombro. ¿Sí? Ya, esta musculatura que está acá, nosotros la podemos dividir según funciones. ¿Ya? ¿Cuál es la función del manguito rotador como grupo? Es... Ya, me han dicho que hacen rotaciones, ¿cierto? Pero como grupo entero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es eso? No como medio. Ya, por ejemplo, el supraespinoso, ¿qué función tiene? Abducción, ¿cierto? Ya. El infraespinoso, ¿qué tiene? ¿Externo o interna? Externo. El subescapular, ¿qué tiene? Rotación, ¿cuál ahora? Interna. Son al revés, una y una. ¿Sí? ¿Y el redondo menor, qué es lo que tiene? Si se inserta igual que este. Rotación externa. Muy bien. Ya. Entonces, si yo veo acá, estos músculos, tenemos 3 músculos que ayudan en la
giros en las rotaciones y tenemos un músculo que ayuda en la abducción, ¿ya? Pero son músculos pequeños, por lo tanto no es que tengan una gran movilidad ahí. ¿Qué más hacen estos músculos entonces? Como concepto funcional, ¿en qué podrían ayudar? ¿No se lo imagina? Ya, tenemos y ya, eso se supondría que sería la cavidad glenoide. ¿Y esto que está acá, qué es lo que es? La cabeza del U. Tienen que tener imaginación. Ya, entonces, el supraespinoso viene desde acá arriba, ¿verdad? Ya, muy bien. El subescapular viene desde acá. ¿Cuál más me falta? El infraespinoso que viene de atrás. Vamos a poner con otro color. Viene y se abraza aquí. ¿Sí? Y el redondo menor viene desde acá abajo y llega acá. ¿Ya? Entonces, por atrás sí, por eso están con otro color. ¿Qué es lo que le están haciendo a la cabeza del húmero estos 4 desgraciados? La están abrazando, conteniendo, ¿verdad? Si yo veo la fuerza que hacen estos músculos, este músculo va así, ¿cierto? ¿Para dónde tracciona? ¿Para allá o para acá? ¿Hacia dónde tracciona? ¿Hacia afuera o hacia la cavidad glenoidea? Hacia la cavidad, ¿cierto? Esa es la línea de fuerza. Ustedes son secos para eso. Después, este que está acá, que es el subescapular, ¿para dónde lo hace? Para acá. Tienen que entenderlo, son las hormonas. Para acá. Después, el infraespinoso y redondos también van todos para esta dirección, o sea, para acá. ¿Ya? Unos lo que hacen es tirar hacia atrás y el otro hacia adelante, pero en conjunto van a llevar la cabeza hacia la glenoides, ¿cierto? Ya. Si hacen eso, mientras yo muevo el húmero, ¿qué le va a pasar a la cabeza del húmero? Cuando yo, por ejemplo, hago una flexión y todos estos músculos la tiran para adentro, ¿de qué se asegura? Que la cabeza, ¿dónde esté? En la cavidad siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen aquí un músculo que se llama deltoides, ¿cierto? Que es mucho más grande y que va a tapar todo esto de acá, ¿ya? Que tapa todo esto y que cuando levanta, tira toda la cabeza hacia arriba, el hombro se me saldría. ¿Sí? Si yo hago una abducción y tira fuerte hacia acá, la cabeza hacia dónde se iría? Hacia abajo y se sale. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hace el manguito rotador? La mantiene en el centro, la fija. ¿Ya? Entonces, como grupo muscular, el manguito rotador, ¿qué es lo que hace? Fijador. Es un fijador. ¿Ya? O estabiliza. ¿Sí? Ya, eso es la función completa del músculo, o sea, del grupo muscular, perdón. Pero si se les pregunta por cada músculo, es la que ustedes me habían dicho antes, que estaban bien. ¿Ya? Abducciones, rotación interna, rotación externa. ¿Sí? Ya. ¿Dudas con eso? ¿No? Ya. Después tenemos musculatura que es extrínseca del hombro. ¿Cuáles teníamos ahí? ¿Qué significa que era extrínseco? Que una parte llega al hombro y que la otra parte va a otro lado, que no es el hombro. Como por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Nombres. ¿Qué músculo llega al hombro, pero también va a otra parte del cuerpo? ¿Bíceps cuánto? Ya, ¿cuál más? ¿Cuál? Tríceps braquial. ¿Cuál más? Me lo dijeron en delante. ¿Cuál más? Braquial no llega al hombro. ¿Qué tengo acá adelante? Pectoral. ¿Cuál pectoral? ¿Mayor o menor? Mayor. Porque ¿dónde llega el pectoral menor? A la coracoide. Muy bien. ¿Y para qué servía? Para abrir las costillas. ¿Y de qué le servía eso? En la
Inspiración máxima. Por lo tanto, pueden. ¿Por qué aplaude? No, mal hablar droga. No es. Ya, pectoral mayor. ¿Alguno más? Acá tienen un listado grande. ¿Se acuerdan de los músculos del tórax? Cerro anterior. Romboide. Ya, muy bien, cerrado anterior. Me dijeron los Romboide. romboides mayor y menor. ¿Sabes? El trapecio, ¿cierto? Dorsal ancho. ¿Llega a la parte del hombro? Sí. ¿Ya? Entonces, el dorsal ancho también. Si se fijan, tienen un listado grande. ¿Ya? Entonces, con esta información, ¿qué tipo de preguntas les puedo hacer yo? De los siguientes músculos, ¿cuál se considera intrínseco del hombro? Y yo les coloco dorsal ancho, trapecio, pectoral mayor y romboide mayor. ¿Cuál sería? El romboide mayor. Perdón, redondo mayor. ¿Sí? ¿No? ¿Se confundieron? Ese es el redondo mayor. Profe, pero el dorsal ancho llega al hombro. Sí. Sí. ¿A dónde cree que llega? No, es que salía que era un poquito más abajo de la cabeza del humano. Sí, pero igual se considera. Porque además, aparte de la abducción, ayuda a la rotación. Ya. Redondo mayor. ¿Sí? Ahora, como tips de estrategias, porque lo que uno pensaría es que yo les colocara, por ejemplo, supraespinoso y algunos los de acá, pero eso es como demasiado fácil. Colocar el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular. Entonces, generalmente uno pregunta por los redondos, ya sea el mayor o el menor, porque eso requiere un grado un poquito más de conocimiento de que son parte del manguito rotador o parte de los músculos intrínsecos del hombro. ¿Sí? Ya. ¿Qué otra pregunta se puede hacer? De los músculos del manguito rotador, ¿cuál realiza abducción o cuál realiza rotación interna? Que son las dos cosas diferentes que tenemos acá. ¿Se fijan? O sea, yo mencionaría los cuatro y ahí ustedes, por ejemplo, si les pregunto por la rotación interna, saben que es el subescapular o por la abducción el supraespinoso. ¿Sí? Ya. Eso es cuanto a hombro de músculos. ¿Tienen alguna duda en específico que quisieran ver? ¿De músculos del hombro? ¿No? Ustedes son el curso con menos dudas que he tenido y que nunca preguntan nada, y eso me estresa. No lo estoy retando, ¿eh? Solamente estoy estresando. Ya, lo siguiente, los músculos del brazo. Ya, esto es más fácil porque ¿cuántos tenemos? En compartimientos. ¿Qué compartimientos tenemos? Un compartimiento anterior. ¿Y ahí qué tenemos? El bíceps braquial. Lo que mencionaron antes. ¿Cuál más? Buraco braquial. ¿Cuál más? Braquial. ¿Me falta alguno? No, con seguridad. No, no falta ninguno. ¿Ya? Porque son solamente 3. ¿Sí? Ya. Del compartimiento posterior. ¿Cuál tenemos? Ya. ¿Y cuál es el otro que algunos consideran también? Su compadre Antonio. ¿Ya? Es con E. Me faltó la ñ y lo hubiera puesto. Ya. Otoñito. No fue. Ya. Acá, primera pregunta. ¿Qué función hacen los que están en el compartimiento anterior? Flexión. ¿Flexión de qué? Codo. ¿Qué más? ¿Qué no se puede hacer acá? El bíceps. ¿Ese? ¿Y quién más? Y el braquial. Y el braquial. Solamente la flexión de codo la hacen estos dos. ¿Ya?
S y S van a hacer flexión de codo. ¿Qué es lo que hace el coracobraquial? ¿Ah? ¿Pronación o no? No. Coracobraquial, ¿de dónde va? De la coracoides hacia el brazo. ¿Podrá hacer pronosupinación? No. Hace algo en el brazo. ¿Qué es lo que hace? Ya puede ayudar un poquito la aducción, ¿qué más? Pero principalmente, si está en la parte de adelante, ¿qué es lo que hace? Flexión, porque está adelante. ¿Flexión de qué? Ah, de hombre. De hombro. De codo no, pues si no llega al otro lado. Ya, esto de acá hacen entonces flexión de hombro. ¿Ya? Y es este de aquí. ¿Quién más hace flexión de hombro? De lo que está acá. Bíceps. El bíceps braquial. ¿Qué parte del bíceps braquial hace flexión de hombro? La cabeza corta. Cabeza corta. Cabeza corta o cabeza larga. Porque se está coraco. O las dos Desde cabezas. ¿Ya? Porque las dos llegan a la parte del hombro, entonces las dos van a levantar. ¿Sí? Entonces, los músculos, en resumen, del compartimiento anterior del brazo hacen flexión de codo y flexión de hombro. ¿Ya? ¿Quién hace flexión, solamente flexión de codo? El braquial. El único que tiene una función. Los demás tienen doble función. ¿Claros con eso? Ya. Después, compartimiento posterior. ¿Qué podemos decir acá? ¿Qué es lo que harían? Extensión. ¿De qué? de codo y hombro. Ya. ¿Quién hace extensión de hombro? Ya, muy bien. ¿Qué parte del tríceps braquial hace extensión de hombro? Ya, muy bien. Entonces, ¿quién hace eso? Cabeza larga. Hace extensión de hombro. Ya. ¿Y qué más hacen acá? ¿Extensión de qué? Perfecto. ¿Quién hace extensión de codo? El Antonio y ¿quién más? Y el tríceps braquial. ¿Ya? ¿Qué cabeza en específico? Lateral y media. Cabeza lateral y cabeza media. ¿Ya? Entonces, podemos decir que en miembro superior, aquellos músculos que están en la parte anterior hacen flexiones y los que están en la parte posterior hacen extensiones. ¿Claros con eso? ¿Alguien no? ¿Sí? Ya. Preguntas de acá que se podrían hacer. Ya. ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al compartimiento posterior del brazo? Y ahí yo les coloco, por ejemplo, un músculo de acá y coloco uno de acá. ¿Se entiende? Saber cuál pertenece a cada compartimiento y qué función hace. ¿Sí? Ya, esas son como las preguntas más fáciles. Ya, después nos vamos a la parte que es más difícil. ¿Y esa cuál es? Antebrazo. Ah, Si no te veis. entonces voy a llenar de preguntas de antebrazo.